Bueno, tengo aquí de invitados a continuación a Soledad Cedro, periodista. Soledad, bienvenida, gracias por estar aquí. También Gustavo Marín, abogado, analista político demócrata. Vamos a hablar un poco de republicanos, demócratas, lo que está pasando con Cuba. Unas declaraciones que hizo John Boehner en el día de hoy que dice que a través del presupuesto los republicanos o algunos republicanos van a tratar de contrarrestar muchas de las acciones y las medidas del presidente Barack Obama. Y también vamos a dar nombres. Todo el mundo dice hay varios republicanos, precandidatos republicanos de la campaña para 2016 y siempre cuando se habla de los demócratas se dice Hillary Clinton. No va a estar sola. Vamos a contarles dos nombres más al menos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en el programa. La Cámara Baja, la Cámara Alta pueden, a través de provisiones añadidas en el presupuesto, detener o tratar de detener algunas de las cosas, de las decisiones que ha tenido el presidente Barack Obama. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el tema de política exterior seguramente es uno de los temas que mayor debate va a generar. Lo que ha pasado con Cuba, el acuerdo con Irán, son dos de los temas que están generando mayor controversia y de alguna manera ahora, controlando la Cámara Alta y la Cámara Baja, el Partido Republicano tiene un cierto poder y puede ejercer y negociar con el presidente. De todas maneras, no creo que lleguemos a una instancia, como hemos visto en el pasado, de cerrar el país, de no aprobar un presupuesto. Me parece que ninguno de los dos partidos quiere llegar a esa instancia, pero sí están en un momento de negociación y tienen las cartas en la mano como para poder hacerlo. Gustavo. Yo creo que esta estrategia salió precisamente después del 17 de diciembre, en cuanto a lo que es el tema de Cuba, más que nada. Pero es una estrategia que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara han dicho que deben hacerlo para avanzar lo que ellos titulan causas conservadoras. El problema aquí en este sentido sería de que ellos pueden demorar, diluir y hasta reducir presupuestos, y en cuanto a la cuestión de Cuba particularmente, pues se estaría hablando de la construcción de una embajada, se estaría hablando de aceptar la nominación de un embajador, claro. Se estaría hablando de otra serie de programas, por ejemplo, en este sentido. La dificultad de eso... Sí. Es que puede ser vetado. El problema es que es posible que para contrarrestar el veto presidencial no haya los números. Hace falta unos votos después para invalidar ese veto, y la pregunta es si están así esos votos. Vamos por partes. Por ejemplo, el tema de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, ya se sabe cómo fue el proceso, el Departamento de Estado le manda el informe, el presidente Barack Obama decide sacarlo. Eso está ahora, el Congreso tenía porque ya han pasado días, 45 días para pronunciarse al respecto. ¿Cómo es el proceso ahora? Bueno, ahora el tema de la lista de países que sponsorean, estados que sponsorean el terrorismo, está directamente manejado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces es uno de los temas sobre los cuales el Poder Ejecutivo tenía, digamos, mayor incidencia. Podían hacerlo si querían de manera unilateral. Del mismo modo que a veces se habla, por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de un cambio en la ley de ajuste cubano y demás, se dice que la posibilidad real es hablar de cambiar el tema de pies secos, pies mojados, que es una regulación que llegó por parte de un decreto presidencial en la época de Clinton, y que es mucho más difícil hablar de cambiar realmente la ley de ajuste cubano, porque eso tendría que llegar por parte del Congreso. Es un cambio en la ley que tendría que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces hay determinados temas, como por ejemplo el de la lista de los países que apoyan el terrorismo, que sí eran cartas que podía jugar el Poder Ejecutivo, pero va a haber otros temas donde van a encontrar mucha mayor resistencia. Probablemente no vamos a ver una embajada en Cuba de aquí a corto plazo, porque dudo que este Congreso, que en este momento tiene el poder, apruebe, como comentaba Gustavo recién, apruebe los fondos para una embajada, no apruebe la nominación de un embajador. Todavía hay una parte del Congreso que está muy en contra de la política exterior que está llevando adelante la administración Obama y que tienen ese peso. Hay determinadas cosas que sí las puede hacer de manera casi unilateral el presidente. Los fondos para una embajada, en caso de que se llegue a ese punto, ¿no? Se piensa en la posibilidad de abrir una embajada en Cuba. Los fondos, ¿quién decide esos fondos? Bueno, los fondos, y parte de lo que estamos discutiendo es sobre el presupuesto. Hay dineros presupuestados podrían ser para todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que... Eso viene del Senado específicamente. Bueno, sí, viene del Comité de Apropiación. El Senado, la Cámara Alta es la que decide eso específicamente. Pero en este caso en particular ya hay una estrategia, y es que es usar lo que es la sección de intereses de Cuba
convertirla en embajada. Sí, que ya está ahí. Eso Que ya está ahí. ya está ahí. Y además de eso, no es la primera alegación diplomática de Estados Durante Unidos. años eso se consideró un lugar neutral manejado por Suiza, ¿no? Fue como Sí, seis. pero ahora iría con un chargé de affairs norteamericano. No sería el rango de embajador, pero de hecho sería un oficial que represente los intereses de los Estados Unidos. Porque hay ciertas cosas aquí que de todas maneras hay veces no las enfocamos adecuadamente también. Aquí va a haber otra serie de temas económicos, temas fronterizos, temas inclusive de liability del petróleo, todo este tipo de cosas que se ha estado discutiendo y negociando, que efectivamente Estados Unidos, y en este caso el gobierno de Cuba, tienen que intercambiar puntos de vista y intercambiar elementos de derecho sobre la culpabilidad o la responsabilidad fiscal sobre quién expone el petróleo que llega a las costas de la Florida, problemas náuticos, problemas de inversión. O sea, yo creo que hay otra serie de factores que le interesa a los Estados Unidos y que de hecho le interesa a la comunidad empresarial norteamericana. Y todo eso hay que regularlo, todo eso hay que escribirlo. Hay que regularlo, hay que lograr inclusive en términos de si se puede o no, según las leyes cubanas, de la misma manera el tipo de inversión que podría haber o no haber. Yo creo que esa es parte de todo esto. Por eso es tan difícil, o sea, suena políticamente correcto, vamos a decir, que Marco Rubio declare que la situación volverá y no pasará en términos de estas relaciones, pero en realidad ya han pasado otras series. Marco Rubio, yo entrevisté a Marco Rubio la semana pasada para un programa especial que hicimos y Marco Rubio me dijo que si él llega a la Casa Blanca, él va a revertir las acciones ejecutivas del presidente Obama. Bueno, ahí hay dos problemas. ¿Cuáles? El primero que llegue a la Casa Blanca. Bueno, vamos a dejar ese. Bueno, en caso de que llegue, ese es todo el problema. ¿legalmente se puede revertir todo eso así? Sí, yo creo que puede. Es más, si tienes la mayoría en el Congreso, puedes votarlo de otra manera. Pero lo que pasa es que a medida que vaya pasando el tiempo en este mismo sentido, yo creo que nos tenemos que preguntar esencialmente, o sea, Marco Rubio en estos momentos, junto con otra serie de políticos republicanos y demócratas, están aspirando a puestos públicos. Claro. Eso es número uno. Es diferente lo que tú digas en lead de campaña a cuando tú de una manera, bueno, el caso más ejemplizante que hay, Nixon y sus relaciones con China. O sea, el Nixon aspirante, el Nixon político vicepresidencial. Y además no es lo mismo el precandidato que el que ya es candidato. Lo hablábamos el otro día y ahora voy contigo. Te quería preguntar. A la hora de ir, el precandidato republicano se tiene que ir a la derecha. El precandidato de Mordal se tiene que ir a la izquierda. Una vez que salen, se tienen que encontrar en el centro. O sea que cambia por completo sí, todo lo que es el problema, de hecho, sobre todo, ahora lo veremos si existe esa posibilidad o no con Hillary Clinton y sus adversarios dentro del Partido Demócrata. Pero el problema que eso le sucedió a Romney es que Romney, que tenía una política bastante clara, económica y social, por concesiones hacia la derecha dentro de su partido, llegó a otra serie de conclusiones que tenía que hacer para conseguir la nominación. Pero fue lamentablemente para él uno de los puntos por los cuales yo creo que fue un obstáculo para su victoria. Yo comparto tu punto de vista. Soledad, ¿qué piensas? Sí, creo que sin duda es lo que hemos visto en las últimas elecciones. Hubo que radicalizarse demasiado en las posturas y después para ganar es necesario un punto medio. La gran mayoría Pero eso de no le quita credibilidad al político. El ciudadano de a pie que no entiende mucho cómo se manejan las campañas y dice, pero este señor estaba aquí hace 3 meses y ahora está acá. Me parece que ahí está la habilidad del político. No tiene, una cosa es el político que sale a hacer promesas muy concretas y después se desdice, que ahí sí pierde mucha credibilidad. Y otra cosa es el político que mientras está en una primaria, porque la primaria también sirve para eso, para instalar determinadas agendas. Hay candidatos como por ejemplo Rand Paul, que sabe que no tiene grandes posibilidades de ser el nominado, pero sabe que postulándose y haciendo una campaña puede imponer determinados temas en la agenda y puede generar un cierto compromiso para determinados temas, que quizás tengan que ver con temas fiscales, con una cuestión de un gobierno más pequeño y demás. Bueno, un poco pasa por ahí, creo, la parte de la primaria. Se radicaliza a veces un poco el discurso, pero también se empieza a encontrar un punto medio entre
entre los candidatos, alguno un poco más de derecha, otro un poco menos. Hay temas que se van probando, cuáles son los temas que le importan a la gente, y después, cuando ya está el nominado, hay que buscar de nuevo un punto medio para poder atraer al público en general. Yo creo que, o sea, eso sería lo ideal. Lamentablemente, el Partido Republicano, sobre todo, porque eso también ocurrió en el Partido Demócrata, pero en otra época, Sí, en los dos, tiene un grave problema con sus alas más radicales en la derecha. El problema es si pueden, porque llegar al centro es una palabra que hay que buscar cuál es la definición del centro en ese sentido. Bueno, años atrás, si usted Sí. se acuerda, no estoy diciendo, usted tiene unos poquitos años más que yo. Usted se acordará perfectamente que años atrás se decía que no hay nada más parecido a un republicano que un demócrata, y que no hay nada más parecido a un demócrata que un republicano. Esa es su historia. No solamente eso, es que el Partido Republicano tenía un ala liberal. Claro. ¿Okay? La visita a Cuba, los primeros que rompen lo que es la ley de la no visita a Cuba y todo, era una organización liberal de izquierda republicana que se llamaba la Sociedad Ripon, R-I-P-P-O-N, que se dedicaba precisamente a esto. Hasta el héroe de esta compañera nuestra aquí, Ronald Reagan, para poder ganarle al presidente Ford, precisamente en donde no ganó, que se opuso a Ford, selecciona lo que nunca había pasado. Selecciona al senador Schweiker, un liberal de izquierda de Pensilvania, como su asociado en caso que ganara la presidencia y este señor fuese el vicepresidente. Que luego lo nombra en el gabinete. Claro. ¿Okay? Soledad. Sí, quería destacar una cosa, que todavía hay los partidos, no todas las personas piensan exactamente igual. Todavía hoy, dentro del Partido Republicano, hay un ala libertaria que está totalmente de acuerdo con que se empiece a hacer intercambio económico con Cuba, con que se levante el embargo. Digo, dentro de los partidos, como hay demócratas que están en contra de lo que está haciendo el presidente Barack Obama, también hay republicanos que en este momento están en contra. Exacto. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar, hablamos el otro día de todos los precandidatos republicanos. ¿Quién le va a hacer dentro del Partido Demócrata la competencia a la señora Clinton, a Hillary Clinton? Quédense con nosotros, volvemos con la información.